Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis nenos y nenes lindos? ¿Están listos para trabajar esta semana? Ay, tenían que decir que sí, qué mal. Bueno, pónganle un poquito de onda. Vamos, muchachos y muchachas, arriba los corazones. Esta semana nos toca lenguaje implícito y explícito. En realidad es un poco de todo lo que venimos viendo, pero viste, con otros nombres. Cuando veíamos la noticia, lo vimos como lenguaje denotativo y connotativo. Cuando vimos, por ejemplo, el género literario, vimos en la lírica que había lenguaje metafórico y lenguaje literal, ¿sí? Entonces, también la señora en varias oportunidades les fue explicando esto de lo explícito y lo implícito, lo que se ve en un texto y lo que está oculto y tengo que terminar de deducir. En las últimas clases estuvimos viendo que para poder terminar de comprender un texto, recuerden que siempre leer es comprender. Esto es lo fundamental. Entonces, ¿qué tengo que hacer para entender un texto? Tengo que, además de saber todas las palabras y prestar atención, es buscar en esos pequeños detalles, en esas pistas que me va dando el texto y terminar de redondearlo con mis propios conocimientos, ¿sí? Entonces tenemos como una especie de diccionario mental que vamos guardando un montón de cantidad de palabras. Esto también la señora se lo fue diciendo, y es importante que nosotros buceemos en esos conocimientos para poder terminando y redondeando el texto. ¿Qué necesito entonces para comprender? Bueno, por supuesto leer bien. Y esto es una práctica sostenida, leer en voz alta, me puede ayudar a grabarme. No porque no estemos en el cole vos dejes de leer, podés leerle a un hermanito, leerle a un abuelo. Si querés leerle algún cuento a algún abuelo que hace tiempo que no lo ves presencialmente y quieres contarle algo, bueno, es una manera también de practicar lectura. Y también recordar lo que vos ya sabés de antes, ¿sí? Que no te pasen las cosas en vano por la vida. Fuiste a un lugar, a un viaje, miraste una película, leíste un libro, alguien te contó una anécdota. Todas esas cosas te van quedando en tu conocimiento y todo eso junto hacen luego una buena comprensión, no solo de un texto, de un mensaje que puede ser oral o escrito. Cuando alguien te da ese mensaje, el emisor te lo está diciendo, vos como receptor lo vas a entender mucho mejor cuanto más conocimientos tengas. Vimos que hay diferentes tipos de información, ¿sí? Lo pudimos ver, por ejemplo, con las imágenes. ¿Se acuerdan cuando vimos las metáforas visuales? Bueno, en ese caso, toda la interpretación venía desde la imagen. Entonces nosotros hacíamos una deducción a partir de eso, ¿sí? Sacábamos inferencias. Eso también lo estuvimos haciendo en la última clase. Y desde el primer día en que nos conocimos, la señora les está diciendo siempre, miren todo el paratexto. Entonces, toda esta información que rodea al texto, el título, el subtítulo, la tapa, las imágenes, los epígrafes, todo esto ya me va brindando información sobre el texto. Más lo que yo ya conozco, como en la última clase la señora les mostró la portada del libro que vamos a leer y dijeron, es de terror. ¿Cómo se dieron cuenta? Casi sin leer el título, solo por unos colores, solo por una imagen, por el gesto del personaje principal ahí que aparecía en la tapa. Entonces, todo esto hace que rápidamente uno pueda entender. La información que contiene el texto, como decíamos, puede ser de dos maneras. Repasemos muy rápido esto, pero también está en otros videos y también está en la guía de trabajo. Así que lo vamos a ver rapidito y lo vamos a ver mejor con ejemplos. La información explícita es la que está escrita en el texto. Si yo tengo que buscar para responder una pregunta, la busco leyendo ahí lo que está, literal, expresado directamente. La información implícita
no la voy a encontrar por más que lea de un lado al otro, de arriba, abajo, voy a seguir buscando y no la voy a encontrar. Entonces a veces a las seños nos gusta poner algunas preguntitas implícitas para que ustedes tengan que pensar un poquito más. Qué malitas, ¿viste? Ejemplos de mensajes explícitos. Por ejemplo, el presidente ha anunciado que continúa el aislamiento social. ¿Tengo que pensar mucho? No, ya sé que con eso que me está diciendo sé que continúa. Antonio decidió estudiar la carrera de arquitectura. ¿Qué puedo deducir? No mucho, ya sé que va a estudiar esa carrera, que es Antonio, que decidió estudiar eso y punto. Hoy la temperatura llegó a 35 grados. Se dan cuenta que tiene que ver mucho más como con datos, con cosas precisas, puntuales. La distancia hasta la playa es de 30 kilómetros. Simple, es lo que se lee, no puedo inferir nada, es lo que está ahí. El programa de radio comienza a las 2 de la mañana y acaba a las 5. Los niños almuerzan en el colegio y cenan en casa. Despidieron a mi jefe y a su secretaria. Eso es clarísimo que es lo que está ahí. Si yo te hiciera preguntas sobre eso, tendrías que fijarte en los datos. Por ejemplo, ¿cuántos grados hizo hoy? Bueno, hoy la temperatura llegó a 35 grados. No estoy inventando, ni infiriendo, ni deduciendo, lo estoy sacando de la información que tengo ahí. Veamos qué pasa con los mensajes implícitos. Por ejemplo, una pregunta. Dice Fede, ¿podemos hacer una videollamada esta noche? Y Lola le dice, no me anda bien el wifi, encima tengo una pila de trabajo atrasado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Fede la va a llamar igual? ¿Que cree que sí? ¿Que ella quiere? ¿Qué piensan? Lo más probable es que Fede no la llame porque básicamente le está diciendo que tiene problemas, que está atrasada con el trabajo, que no le anda el wifi. Indirectamente le dijo que no. Entonces, eso te lo da tu conocimiento. Cuando alguien te tira así alguna excusa, vos decís, me dijo que no. ¿Sí? Entonces, eso no está escrito en el texto, sino que lo estás infiriendo. Entonces, recordemos que la información implícita no está escrita textual, sino que son pistas las que me ayudan a encontrarla. Esta es la más difícil de todas. Veamos este textito, a ver. En una nevada y ventosa isla, en medio del mar, vivía un grupo de pingüinos perfectos. Eran ordenados, serios y muy trabajadores. Todos, excepto Percy, quien en realidad era todo lo contrario. A ver, pregunta de una señora, por ejemplo. ¿Cómo era Percy? ¿Y de dónde saco la información? Entonces vuelvo a leer, miro el texto y ahí encuentro unos datos. ¿Sí? Los subrayo. Digo, todos excepto Percy, quien en realidad era todo lo contrario. Si todos eran perfectos y él era lo contrario, nosotros ya vimos antónimos, tenemos ese conocimiento y sabemos que lo contrario de algo que es perfecto podría ser, por ejemplo, que es desordenado, que es perezoso, que es desprolijo. Entonces eso nos lo da nuestro conocimiento sobre antónimos y sobre la realidad. Que alguien que en casa te dice que no sos ordenado, entonces vos ya sabés cómo es. ¿Qué clima hay en la isla? Y a ver, busquemos datos en el texto. ¿Qué dice ahí? Muy bien, una nevada y ventosa isla. No me está diciendo cuál es el clima, pero me está dando ese dato. Y además sé que viven pingüinos, ¿sí? Una isla ventosa podría ser del Caribe, pero no nunca nevada y que habiten pingüinos. Entonces el clima lo infiero. Podría ser un clima polar, muy, muy frío, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Vamos a ver otro para que nos quede un poquito más claro. Veamos este texto. Ayer martes, la mamá de Pablo lo mandó a comprar pan. Le dijo que ya podía ir solo porque la panadería estaba a una cuadra y queda justo al lado del cole
a donde asiste, bueno, todos los días, ¿sí? Imagínate que vos vivís cerquita del cole y que ahí vas todos los días y bueno, tu mamá te dice, bueno, dale, ya podés ir a comprar el pan, ya sabes dónde es. Pregunta, ¿qué día fue escrito este texto? ¿Qué pista encuentran en ese texto? Muy bien, ayer martes. Entonces, tengo que inferir. ¿Qué infiero? Podemos inferir que fue escrito el miércoles, porque dice ayer martes, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Conoce Pablo el camino a la panadería? Mira, yo leo el texto y ahí en ningún momento dice que Pablo lo conoce. Pero si busco bien en el texto alguna pista, encuentro que dice que está la panadería al lado del colegio donde asiste. Entonces me imagino que debe ser un camino habitual, frecuente, y puedo inferir que el camino es algo que él ya conoce, ¿sí? ¿Se entiende entonces esta diferencia? Ven que no está escrito en el texto, no está explícito, sino todo lo contrario, está implícito, lo estoy deduciendo. Bien, vamos a ver. Cuando yo miro un texto, el texto dice algo, ¿sí? Porque tampoco estoy inventando todo, sacamos pistas del texto, pero el resto lo termino de deducir. Y además, porque yo ya conozco otras cosas, ahí termino de entender. Y como decimos nosotros, ¡ting!, nos cae la ficha, ¿sí? La señora les deja un textito más con algún tipo de pregunta explícita e implícita para que ustedes puedan practicar. Hagan también lo que está en la guía de trabajo, siempre lean también esa explicación previa que la señora pone en la plataforma antes de meterse a trabajar y contestar directamente las preguntas. Es importante que vean este video, es importante que hagan las actividades del libro, que les van a terminar de redondear las ideas y es donde van a practicar. Y que siempre anoten dudas que tengan para poder preguntarme cuando nos veamos o mandan un mensajito y lo podemos resolver. Les deseo a todos una muy buena semana. Esta semana nos vamos a encontrar en la maratón de lectura el día viernes, así que vamos a trabajar muy lindo también ese día y nos espera también una semana de un tema importante que vamos a trabajar todos juntos a nivel institucional. Ya saben, para encontrar la información oculta hay que bucear también muy hondo en nuestros conocimientos y aprender mucho de todo lo que veo en mi entorno y guardarlo, porque eso también me ayuda a comprender mejor. Les deseo a todos una semana muy hermosa y nos vemos muy prontito, si Dios quiere. Los amo mucho.